Hola, en este vídeo vamos a aprender a utilizar las herramientas básicas de creación de arco que tiene SketchUp, que son dos: ángulo de radio, que es esta de aquí, y la herramienta arco circular y curvatura de cuerdas. Las dos herramientas funcionan exactamente igual. Lo que expliquemos para una va a valer para la otra. Y la diferencia es que una crea un arco y la otra crea un arco, pero también crea una cara, ¿vale? Que está contenida en el arco y dos segmentos que crea desde el punto de origen hasta los dos extremos del arco. Vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas y luego entraremos en detalle a ver cuáles son todas las opciones. Esta herramienta lo que crea es un arco definiendo un primer punto, un radio, el primer punto, o sea, un punto de origen, definimos el radio, definimos el primer punto de la curva y ahora definimos el segundo punto de la curva. Y se creará una línea que tendrá tantos segmentos como hayamos definido. Vamos a ver cómo se define esto. La segunda herramienta nos crea lo mismo, de la misma manera, definimos el origen, definimos el primer punto, definimos el segundo punto, pero se nos crea el arco, pero también una línea que va desde los extremos del arco hasta el origen, desde el primer extremo y desde el segundo extremo, y al ser un polígono, al ser una polilínea cerrada, también se crea una cara. Pero la forma de trabajar es la misma. Vamos a deshacer estos dos elementos y vamos a ver cómo funcionarían estas herramientas. Viendo el caso de uno ya sabemos cómo funciona la otra. Vamos a trabajar con la herramienta ángulo de radio y lo primero que tenemos que hacer es definir el origen. Una vez definamos el punto de origen, el plano donde se va a dibujar ese arco lo define el transportador que estamos viendo en la pantalla. Así que si nosotros cambiamos el transportador de plano, la curva va a salir en otro plano diferente. Si hacemos clic aquí y hacemos clic aquí, vemos que la curva ha salido en el plano de esta cara, ¿vale? Así que, como siempre, os aconsejo que practiquéis y trabajéis con todas las inferencias que os ofrece SketchUp sobre los ejes y sobre los elementos que hay en la pantalla para trabajar con las herramientas de creación y de edición. Entonces, yo puedo seleccionar el plano que me ofrece SketchUp utilizando inferencias sobre los elementos, o puedo variar el plano si al hacer el primer clic no suelto el ratón y lo muevo. Yo hago clic y sin soltar el botón del ratón me muevo, y de esta manera puedo cambiar el plano. Como siempre, no es recomendable hacer estas cosas en el aire, ¿vale? Sin ninguna referencia. Lo suyo es hacerlo con alguna referencia. Entonces voy a darle a escape y lo voy a hacer aquí. Por ejemplo, si yo me pongo aquí, hago clic y no suelto el ratón, puedo cambiar el ángulo del plano donde va a aparecer la curva. Por ejemplo, lo voy a poner, a ver si puedo, bueno, por ejemplo, un poco girado. Vale, girado de esta manera. Y ahora yo crearía el primer punto y ahora crearía el segundo punto, ¿vale? Evidentemente puedo utilizar, como siempre, inferencias sobre cualquier elemento, bloquear las inferencias, todo esto se puede hacer siempre, ¿vale? Entonces voy a hacerlo aquí. Bueno, me ha salido un poco grande, ¿no? Pero bueno, ha salido en el plano que yo he definido. Entonces esta es la forma de seleccionar el plano exacto que nosotros queramos, utilizando como referencia elementos que existan en la pantalla. Evidentemente las combinaciones son infinitas y es cuestión de que nos pongamos a trabajar y veamos cuáles son todas las posibles combinaciones, todas las posibles opciones de esta herramienta, de las opciones de esta herramienta, con los mecanismos de inferencia que tiene SketchUp. Esto, como siempre, cuesta más trabajo explicarlo que después practicar y probar, ¿no? Bueno, lo deshacemos y vámonos al caso más sencillo. Hacemos un clic en cualquier sitio y ahora yo tengo que definir el punto de origen respecto a un radio, y ese radio yo lo puedo hacer con el ratón. Estáis viendo que aquí va creciendo el radio. Con el ratón donde yo quiera, o puedo definirlo con el teclado. Si quiero un radio de, por ejemplo, 15, introduzco un 1, un 5 y le doy a Enter y se me crea el primer punto del arco en ese punto por ese radio que yo he definido. Y ahora tendría que definir el segundo punto. Fijaos que la aplicación me avisa cuando estoy, por ejemplo, en la semicircunferencia o cuando estoy en la circunferencia. Evidentemente, estamos viendo que la línea que me está creando no es curva. ¿Por qué? Porque la estoy creando con muy pocas líneas. Si yo quiero que esta línea esté compuesta por más o por menos líneas, lo que tengo que hacer es darle a control más o a control menos en cualquier momento. Si le doy a control más, se van creando más líneas. Y si yo ahora completo con el arco el círculo, sí que se parece más a un círculo. Puedo poner más líneas con control más para que se vaya pareciendo más a un círculo. Entonces yo el número de líneas que compone este arco lo defino mientras que lo estoy creando, dándole a control más o dándole a control menos. Esto lo puedo hacer antes de haber creado el primer punto, y también lo puedo hacer cuando termine de crear la curva. Lo puedo hacer en cualquier momento. Ahora yo, una vez que he definido el número de líneas que quiero
en el arco tengo que definir el ángulo. Y el ángulo lo puedo definir con el ratón o lo puedo definir también directamente introduciéndolo con el teclado. Por ejemplo, si yo quiero que tenga un ángulo de 35, pues introduzco un 3, un 5 y le doy a Enter. Y ya tendría el arco aquí creado. Ahora, si yo no hago clic en ningún sitio, puedo cambiar tanto el número de lados todavía como la longitud del arco, es decir, el ángulo entre el primer punto y el segundo respecto al origen. El ángulo lo cambiaría tecleándolo directamente, 45, 60, 90. Lo podría cambiar y el número de lados lo puedo cambiar con control más. Lo que pasa es que no se aprecia, ¿vale? Si me acerco un poco más, igual se aprecia más. O con control menos. Con control menos puedo ir quitándole lados. Entonces estamos viendo que el número de lados se puede cambiar en cualquier momento y el ángulo que le hemos dado a este arco lo podemos variar incluso cuando ya lo tenemos terminado. Entonces esta es la forma de trabajar con las dos herramientas. Todo esto que hemos explicado para esta herramienta funciona también para la otra herramienta. Y como siempre os digo, lo interesante es utilizar la herramienta utilizando como referencia los elementos que ya tenemos en pantalla, ¿vale? Entonces, de esta manera yo puedo utilizar estas referencias para trabajar de esta manera. Vamos a ver algún ejemplo de esto utilizando las inferencias y bloqueos sobre las inferencias. Imaginaos que lo que yo quiero es un arco que vaya de este punto a este punto de aquí y el plano donde quiero que esté dibujado ese arco es el plano que es perpendicular al eje verde, es decir, el plano compuesto por el eje azul y el eje rojo. Entonces yo lo puedo hacer de dos maneras. Puedo irme, por ejemplo, aquí, que este es el plano que yo quiero, bloquear la inferencia con la tecla cursor abajo e irme aquí y trabajar aquí ya. O otra forma que tengo que hacerlo, voy a desbloquear la inferencia pulsando de nuevo la tecla abajo. Voy a bloquear directamente la inferencia sobre el plano perpendicular al eje verde y eso lo hago con la tecla izquierda. Ya lo tengo bloqueado y haré lo mismo. ¿Dónde voy a empezar a dibujar este arco? Pues si quiero que vaya de este punto a este, con este bloque de inferencia, me tendría que ir al punto medio, que me lo señala SketchUp, haría el primer clic, me vendría aquí, definiría aquí el primer punto, y ahora me vendría aquí y definiría el segundo punto, ¿vale? He utilizado la herramienta que no crea la cara, pero como lo he utilizado de un punto a otro que están unidos por una línea, se genera la cara, ¿vale? Con esto os quiero hacer ver que siempre hay muchas formas de hacer lo mismo y la experiencia nos dirá cuál es la herramienta más sencilla en cada situación para acometer lo que queremos hacer, ¿vale? Entonces en este caso ya hemos visto que hemos creado un elemento utilizando las inferencias sobre elementos que ya existen que nos ofrece SketchUp. Y hemos visto dos ejemplos, uno que es la inferencia sobre un plano que ya existe en un objeto y la inferencia sobre un plano respecto a los ejes. Como siempre os digo, ya es cuestión de que utilicéis las infinitas posibilidades que hay de inferencias sobre elementos que ya existen. Hemos utilizado las inferencias para situar el plano, pero también podemos utilizar las inferencias una vez que tenemos ya el plano situado. Yo puedo situar este plano aquí y ahora utilizar inferencias, por ejemplo, sobre la proyección de esta arista. Pulso la mayúscula y ya tengo el bloqueo sobre esta arista. Hago el primer clic y ahora ya me voy a donde yo quiera. Por ejemplo, si quiero que el arco vaya hasta la proyección de esta línea, me iría a esta línea de aquí, pulsaré la mayúscula y bajaría hasta aquí y haría clic. Y esta sería la forma de trabajar con la inferencia en la generación de los dos puntos que definen el arco. Bueno, y con esto ya hemos visto cómo funcionan las dos herramientas. Hemos visto que funcionan exactamente igual y que la diferencia que tienen es en lo que crean. Una crea un arco y la otra crea un arco y lo completa con una cara hasta el origen, trazando dos líneas desde los extremos del arco hasta el punto de origen. Hemos visto que tenemos que definir la longitud del radio y el ángulo. Y hemos visto que esas dos distancias las podemos hacer con el ratón a buena vista o la podemos acotar a través del teclado. Y hemos visto que, como siempre, las herramientas de creación y ya veremos de edición, podremos utilizar siempre los sistemas de inferencia que nos ofrece SketchUp sobre los elementos que ya existen y sobre los ejes. Y también hemos visto que podemos cambiar el plano donde se coloca el transportador haciendo clic la primera vez con el ratón y sin soltar el ratón podemos movernos libremente o utilizando las inferencias que nos ofrece SketchUp. Pues nada más, un saludo.